Lección 1. La tentación de comprar en línea. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en evitar las compras online durante un tiempo? Es una idea interesante. Puede resultar muy tentador, especialmente con todas las rebajas y promociones. Exactamente. Es muy fácil hacer clic y comprar sin pensar realmente en ello. Sé lo que quieres decir. A veces termino con cosas que ni siquiera necesitaba. Lo mismo aquí. A menudo me distraen los anuncios o las recomendaciones. ¿Verdad? Además, la comodidad hace que sea difícil resistirse. Puedes comprar en cualquier momento y en cualquier lugar. Cierto, pero a veces lleva a comprar por impulso, lo que puede dañar nuestro presupuesto. Absolutamente. Últimamente he estado intentando ser más consciente de mis compras. Ese es un gran enfoque. ¿Has considerado establecer un límite de compras? Sí. Empecé a hacer una lista de lo que realmente necesito antes de comprar. Eso es inteligente. Ayuda a centrarse en lo esencial y a evitar artículos innecesarios. Exactamente. También me parece que comprar en tiendas físicas puede ser más satisfactorio. Estoy de acuerdo. Es agradable ver los productos en persona y pensar en ellos antes de comprarlos. Además, te da la oportunidad de explorar y descubrir cosas nuevas que quizás no encuentres en línea. Definitivamente. Y puedes apoyar a las empresas locales, lo que siempre es bueno. Exactamente. Creo que pronto deberíamos planear un día de compras juntos, sin distracciones en línea. Suena como una idea divertida. Hagamos que sea un día para explorar y disfrutar de las compras a la antigua usanza. Lección 2. El dinero para viajar importa. Hola Anna. Estaba pensando en cómo administrar el dinero mientras viajo. Es una idea inteligente. Sí, la mayoría de los lugares aceptan tarjetas de crédito, pero algunos pueden cobrar una tarifa por transacción en el extranjero. Exactamente. Esas tarifas pueden acumularse rápidamente. ¿Has encontrado alguna forma de evitarlos? Por lo general, busco tarjetas de crédito que no tengan comisiones por transacciones en el extranjero. Me ahorra mucho dinero. Es un gran consejo. Definitivamente debería considerar la posibilidad de comprar una de esas tarjetas. Definitivamente. Además, es bueno que avises a tu banco antes de viajar para que no congelen tu tarjeta. Sí, no hay nada peor que quedarse atrapado sin acceso a sus fondos. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Afortunadamente, no. Pero he escuchado historias de viajeros que se enfrentaron a ese problema. Es tan estresante. Me lo imagino. ¿También sueles llevar dinero en efectivo? Sí, lo creo. Es útil para los lugares que no aceptan tarjetas, como los mercados locales o los pequeños restaurantes. Es una estrategia inteligente. A menudo me olvido de retirar efectivo antes de irme. Es fácil pasarlo por alto. Te recomiendo que compres algo de moneda local cuando llegues. Buena idea. De esa manera, estoy preparado para cualquier situación. ¿Cuál es tu forma favorita de presupuestar mientras viajas? Me gusta planificar mis gastos por adelantado y llevar un registro de mis gastos.
Me ayuda a ajustarme a mi presupuesto. Eso suena efectivo. Yo también debería empezar a hacer eso, especialmente para la comida y las actividades. Sí. Hace una gran diferencia en cuanto a cuánto disfrutas de tu viaje. Compartamos consejos para presupuestar antes de nuestra próxima aventura. Absolutamente. Me encantaría intercambiar ideas y hacer que nuestros viajes sean aún mejores. Lección 3. Espíritu de equipo. Hola Anna. He estado pensando en lo importante que es celebrar los logros en equipo. Absolutamente. Reconocer y apreciar las contribuciones de todos realmente puede levantar la moral. Hace una gran diferencia. Cuando los miembros del equipo se sienten valorados, están más motivados para desempeñarse bien. Sí. Las celebraciones pueden ser tan sencillas como saludar en una reunión o en una reunión de un equipo pequeño. Exactamente. Me encanta la idea de crear un tablero con lo más destacado del equipo para mostrar los éxitos de todos. Es una idea fantástica. Les recordaría a todos lo que hemos logrado juntos. Además, fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Cuando las personas ven que se reconocen sus esfuerzos, se sienten más conectadas. Cierto. Fomenta una atmósfera positiva en la que todos quieren aportar lo mejor de sí mismos. ¿Alguna vez has participado en una actividad de formación de equipos que realmente elevó la moral? Sí. Una vez tuvimos un retiro en equipo centrado en actividades de resolución de problemas. Fue divertido y esclarecedor a la vez. Eso suena genial. Los ejercicios de formación de equipos pueden ayudar a derribar barreras y mejorar la comunicación. Absolutamente. Es increíble cuánto más cómodas se sienten las personas entre sí. Creo que las sesiones de seguimiento y comentarios regulares también pueden mejorar el espíritu de equipo. Definitivamente. Mantiene a todos en sintonía y permite una comunicación abierta. Hagamos una lluvia de ideas para levantar la moral de nuestro equipo. Me encantaría escuchar tu opinión. Lección 4. Trampas para turistas. Hola Anna. Estaba leyendo sobre las quejas de los viajeros en el pasado. Ah, ¿qué tipo de quejas? Hubo muchas quejas sobre trampas y estafas en su día. Eso es interesante. Parece que hoy en día hay quejas similares sobre las trampas para turistas y los altos precios. Exactamente. Los turistas suelen pagar mucho más que los lugareños por las mismas experiencias. Es frustrante. Creo que algunos lugares se aprovechan de la falta de conocimiento de los turistas. Absolutamente. ¿Alguna vez te has encontrado con una trampa para turistas mientras viajabas? Sí, lo he hecho. Una vez visité un mercado popular donde todo estaba sobrevalorado. Fue decepcionante. Eso es lamentable. Siempre es mejor encontrar opciones auténticas y a precios razonables. Estoy de acuerdo. Investigar con anticipación realmente puede ayudar a evitar esas situaciones. Definitivamente. Además, pedir recomendaciones a los lugareños es una excelente manera de descubrir joyas ocultas. Sí. Los lugareños suelen conocer los mejores lugares que no aparecen en las guías turísticas.
¿Cuál es tu estrategia para encontrar buenos lugares? Por lo general, consulto reseñas en línea y blogs de viajes. A menudo proporcionan ideas honestas. Es un enfoque inteligente. También me gusta usar las plataformas de redes sociales para ver experiencias en tiempo real. Exactamente. Es fascinante cómo la tecnología puede mejorar nuestras experiencias de viaje. Seguro. Hagamos un pacto para compartir siempre nuestros consejos de viaje. Absolutamente. De esa manera, podemos ayudarnos unos a otros a evitar trampas para turistas en el futuro. Lección 5. Nuevos descubrimientos. Hola Anna. Decidí probar una nueva marca de cereal que se parecía a la habitual. Eso es interesante. ¿Qué te hizo elegir esa marca? El empaque me llamó la atención y los ingredientes parecían saludables. Espero que resulte igual de sabroso. Me encanta probar nuevos productos. A veces, encuentras joyas ocultas que no esperarías. Exactamente. ¿Has descubierto alguna vez una marca que acabaste amando? Sí. Una vez probé una nueva marca de yogur y tenía la textura más cremosa y sabores deliciosos. Eso suena delicioso. Siempre estoy buscando buenas opciones de yogur. ¿Qué sabor probaste? Probé el mango. Fue tan refrescante. Creo que también tienen sabor a maracuyá. M. Tendré que buscarlo. Es fantástico cuando las marcas ofrecen sabores únicos que destacan. Seguro. Hace que el desayuno sea más emocionante. ¿Tienes un sabor de cereal favorito? Me encanta cualquier cosa con almendras y miel. Da un agradable crujido y dulzura. Eso suena delicioso. Normalmente prefiero los cereales afrutados. Hacen que mis mañanas sean más brillantes. Puedo verlo. La fruta le da un toque refrescante. ¿Alguna vez mezclas cereales? De vez en cuando. Mezclar diferentes cereales puede crear texturas y sabores divertidos. Debería intentarlo. Podría ser una buena forma de experimentar con lo que me gusta. Definitivamente. Intercambiemos ideas sobre nuestras combinaciones favoritas para el desayuno la próxima vez. Eso me encantaría. Será divertido descubrir nuevos sabores juntos. Lección 6. Cuentos del lejano oeste. Hola Anna. Estaba leyendo sobre los vaqueros del lejano oeste y sus locas travesuras después del día de pago. Oh, eso suena fascinante. ¿Qué descubriste? Aparentemente, los vaqueros a los que acababan de pagar se volvían locos y celebraban sus ganancias en las tabernas. Me lo imagino. Debe haber sido una escena bastante animada con música y baile. Exactamente, pero a menudo causaba problemas. Ahí es donde entraron agentes de la ley como el alguacil Wild Billy Cook. Era todo un personaje. He oído que ayudó a domar ciudades como Avalon. Sí, aportaba orden al caos, pero tenía que lidiar con vaqueros ruidosos con regularidad.
Es increíble cómo una persona puede marcar la diferencia en un entorno sin ley. Absolutamente. Su reputación de pistolero hizo que la gente se lo pensara 2 veces antes de causar problemas. ¿De verdad tuvo algún tiroteo famoso? He oído muchas historias sobre él. Lo hizo. Uno de sus tiroteos más famosos fue en Dawoo, lo que aumentó su estatus legendario. Eso es increíble. El lejano oeste tiene muchas historias emocionantes. ¿Qué crees que atrae a la gente a esa época? Creo que es la combinación de aventura, riesgo y lucha por la supervivencia. Es cautivador. Estoy de acuerdo. Además, la idea de vaqueros y forajidos añade un elemento de romance a la historia. Definitivamente. Exploremos más historias de esa época. Hay mucho que aprender y disfrutar. Lección 7. Los favoritos del desayuno. Buenos días, Anna. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Me encantan las tortitas con sirope de arce. Son tan deliciosos y reconfortantes. Eso suena increíble. ¿Añades algo especial a tus tortitas? A veces agrego arándanos o chispas de chocolate para darle un toque extra. ¿Qué hay de ti? Soy un gran fan de las tostadas de aguacate. Es saludable y saciante. Esa es una gran elección. Últimamente he visto muchas variaciones de tostadas con aguacate. Sí, algunas personas lo cubrían con huevos escalfados o rábanos. Todo es cuestión de creatividad. Definitivamente. Me encanta experimentar con diferentes ingredientes. ¿Alguna vez has intentado hacer panqueques desde cero? Lo he hecho. Es muy divertido y saben mucho mejor que los comprados en la tienda. Estoy de acuerdo. Además, puedes controlar los ingredientes. ¿Qué receta usas? Normalmente sigo una receta sencilla con harina, huevos, leche y un poco de levadura en polvo. Eso suena bastante fácil. Yo también debería intentar hacerlos desde cero. Deberías. Es una excelente manera de empezar el día. ¿Qué bebes con el desayuno? Normalmente tomo una taza de café o zumo de naranja natural. ¿Qué hay de ti? Me encanta una buena taza de té de hierbas. Es relajante y refrescante. Eso es precioso. Tal vez podamos tener una cita para desayunar pronto y compartir nuestros favoritos. Suena como una idea fantástica. Vamos a planificarlo. Lección 8. Viaje por carretera a Cape Cod. Hola Anna. Vamos a ir a Cape Cod este fin de semana. Eso suena increíble. He oído que las vistas al mar son impresionantes. Realmente lo son. Estoy muy emocionada de ver la costa y disfrutar de las playas. ¿Tienes algún lugar específico en mente que quieras visitar? Definitivamente quiero ver el faro de Nauset Light. Es pintoresco. Esa es una gran elección. He visto fotos y se ve impresionante, especialmente al amanecer. Estoy de acuerdo. Además,
Me encantaría probar pescados y mariscos frescos mientras estamos allí. Sí. Cape Cod es famoso por su sopa de almejas y sus rollitos de langosta. ¿Los has probado antes? Los tengo y están deliciosos. Me muero por disfrutar de la cocina local. Parece una escapada perfecta. ¿Estás planeando alguna actividad además de disfrutar de la playa? Me encantaría ir en kayak o dar un paseo en bicicleta por los pintorescos senderos. Sería muy divertido. Explorar la naturaleza es la mejor parte de un viaje como este. Exactamente. Además, quiero tomar muchas fotos para capturar los recuerdos. Definitivamente. Querrás documentar todos los momentos hermosos. Planeemos juntos un viaje por carretera algún día. Me encantaría compartir la experiencia contigo. Lección 9. Planes para después de la caminata. Hola Anna, después de la caminata podemos almorzar en ese nuevo café del centro. Eso suena bien. He oído que tienen unos sándwiches increíbles y ensaladas frescas. Sí, tengo ganas de probar sus tostadas de aguacate. Se ve delicioso en las fotos. Yo también he visto esas fotos. Realmente saben cómo presentar su comida. Exactamente. Además, me encanta cómo utilizan los ingredientes locales. Siempre es bueno apoyar a las empresas locales. Absolutamente. Hace que la experiencia gastronómica sea más auténtica. ¿Sabes a qué hora terminaremos la caminata? Creo que deberíamos intentar terminar alrededor del mediodía. De esa forma, podemos evitar las prisas del almuerzo. Buena idea. Odio esperar en largas filas. Arruina el apetito. Seguro. ¿Tienes pensado probar algún otro plato en la cafetería? Me tientan sus tazones de batidos. Se ven refrescantes y perfectos después de una caminata. Esa es una gran elección. Un tazón de batido parece la forma ideal de recargar energías. Sí. Creo que lo pasaremos de maravilla. ¿Vas a traer algo para picar para la caminata? Estoy pensando en traer una mezcla de frutos secos y barritas energéticas. Son súper convenientes. Perfecto. Empacaré fruta y agua. Mantenerse hidratado es clave. Definitivamente. Asegurémonos de que tenemos todo listo para nuestra aventura. Lección 10. Mejorar la colaboración. Hola Anna. Estaba pensando en cómo podríamos mejorar nuestra colaboración en el proyecto. Eso suena genial. ¿Qué tienes en mente? Nos permitiría asignar tareas y fijar plazos de forma más eficaz si utilizamos una herramienta de gestión de proyectos. Me encanta esa idea. ¿Qué herramienta estás considerando? He oído cosas buenas sobre Trello. Tiene una interfaz fácil de usar y ayuda a visualizar las tareas. Trello es una buena elección. Me gusta cómo puedes mover fácilmente las tareas entre diferentes etapas. Exactamente. Mantiene todo organizado y deja en claro quién es responsable de qué. Además,
podemos añadir comentarios y actualizaciones, lo que mantiene la comunicación fluida. Correcto. De esa forma, no nos perderemos detalles importantes y todos estaremos en sintonía. También agradezco que sea accesible en dispositivos móviles. Podemos actualizarlo sobre la marcha. Definitivamente. La flexibilidad es clave, especialmente cuando tenemos agendas ocupadas. ¿Has usado alguna herramienta similar anteriormente? He usado Asana y me ha parecido útil, pero creo que Trello podría satisfacer mejor nuestras necesidades. Eso tiene sentido. Cada herramienta tiene sus puntos fuertes. ¿Crees que deberíamos hacer una demostración? Gran idea. Podemos explorar sus funciones juntos y ver cómo se adapta a nuestro flujo de trabajo. Tengo muchas ganas de probarlo. Esto realmente podría mejorar nuestra productividad. Absolutamente. Espero trabajar de manera más eficiente con usted. Lección 11. Planes de viaje. Hola Anna. Estaba pensando en irme de viaje el mes que viene. Eso suena emocionante. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en visitar las montañas para hacer senderismo y tomar aire fresco. Es una escapada perfecta. Las montañas son tan refrescantes. ¿Tienes en mente una ubicación específica? Sí, estoy pensando en las montañas rocosas. He oído que el paisaje es impresionante. Realmente lo es. Además, hay muchos senderos para explorar. ¿Planeas acampar o quedarte en una cabaña? Me inclino por acampar. Se siente más aventurero y más cerca de la naturaleza. Acampar es una gran elección. ¿Has estado acampando antes? Lo he hecho, pero ha pasado mucho tiempo. Tendré que actualizar mi lista de equipaje. Siempre es bueno volver a comprobarlo. ¿Qué elementos esenciales crees que traerás? Definitivamente una buena tienda de campaña, saco de dormir y mucha comida. Ah, y un botiquín de primeros auxilios. Pensamiento inteligente. Es importante estar preparado. ¿Qué actividades quieres hacer mientras estás allí? Quiero ir de excursión, tal vez pescar, y definitivamente tomar muchas fotos. Eso suena como una combinación perfecta de relajación y aventura. No puedo esperar. Hay algo mágico en estar en las montañas. Estoy de acuerdo. La naturaleza tiene una forma de recargar nuestro espíritu. Planeemos un viaje juntos algún día. Eso sería increíble. Me encantaría compartir esa experiencia contigo. Lección 12. Comprar trajes. Hola Anna. Ayer visité una tienda de ropa para hombres y fue realmente interesante. Oh, ¿de verdad? ¿Qué encontraste ahí? Tenían una sección con trajes a medida y también había trajes ya confeccionados que el cliente podía comprar si lo deseaba. Eso es práctico. A veces, probarse un traje ya hecho puede ahorrar mucho tiempo. Exactamente. Me di cuenta de que tenían una variedad de estilos y colores, lo cual era impresionante. ¿Te probaste alguno?
Lo hice. Me probé un traje azul marino y me quedó perfecto. Me hizo sentir muy profesional. Eso es impresionante. Un traje bien ajustado realmente puede aumentar tu confianza. Seguro. Estoy pensando en comprarla para un próximo evento. Suena como una gran idea. ¿Tienes algún accesorio en mente para acompañarlo? Estaba pensando en una camisa de vestir blanca clásica y una bonita corbata. Quizá algo con un patrón sutil. Eso se vería genial. Una corbata estampada añade un toque agradable sin ser demasiado llamativa. Exactamente. También vi unos zapatos elegantes que complementarían perfectamente el traje. Los zapatos pueden marcar una gran diferencia en el aspecto general. ¿Tuviste la oportunidad de probarte alguno? Sí, me probé un par de zapatos de cuero. Y eran muy cómodos. La comodidad es clave, especialmente si lo vas a usar durante mucho tiempo. Absolutamente. Tengo ganas de terminar pronto mi atuendo. Lección 13. Las aventuras de la mente. Hola Anna. Estaba pensando en cómo a veces mi imaginación empieza a jugarme malas pasadas. ¿De verdad? Suena intrigante. ¿Qué te imaginabas? Me imaginaba que había todo tipo de criaturas fantásticas en mi patio trasero. ¡Guau! ¿Cómo qué? Me encantaría oír hablar de tus amigos imaginarios. Bueno, había unicornios dando saltos y dragones volando por el cielo. Se sentía tan real. Eso es increíble. Creo que la imaginación es un escape maravilloso. Nos permite explorar sin límites. Exactamente. A menudo me encuentro soñando despierto durante reuniones aburridas. Es como una mini aventura. Yo también hago eso. A veces, creo historias en mi cabeza sobre las personas que me rodean. Eso es divertido. ¿Alguna vez escribes esas historias? Lo he intentado, pero normalmente me olvido de los detalles. Debería empezar a llevar un cuaderno. Esa es una gran idea. La escritura puede ayudar a capturar esos momentos fugaces de creatividad. Sí. Además, es una buena forma de desarrollar habilidades de escritura. ¿Qué es lo que más inspira tu imaginación? Creo que leer libros de fantasía realmente alimenta mi imaginación. Me transportan a mundos diferentes. Estoy de acuerdo. Los libros pueden abrir muchas posibilidades. ¿Tienes un libro favorito? Sí, me encanta El Hobbit. Está llena de aventuras y personajes cautivadores. Eso es un clásico. Me gusta cómo combina la imaginación con temas de valentía y amistad. Absolutamente. Hagamos un pacto para compartir nuestras historias imaginativas. Lección 14. Adaptarse al cambio. Hola Anna. Interrumpió un poco mis planes iniciales, pero me las arreglé para aprovecharlo al máximo. Oh, ¿de verdad? ¿Qué pasó? Había planeado una escapada de fin de semana, pero mi coche se averió el día anterior.
Eso suena frustrante. ¿Cómo lo manejaste? Decidí quedarme en casa y explorar algunas atracciones locales. Resultó ser una aventura divertida. Esa es una gran actitud. A veces, los cambios inesperados pueden llevar a nuevas experiencias. Exactamente. Visité un jardín botánico cercano que nunca había visto antes. Era hermoso. Eso suena encantador. Me encantan los jardines botánicos. Son tan tranquilos y llenos de vida. Sí, pasé horas deambulando por las diferentes secciones y tomando fotos. ¿Cuál era tu parte favorita del jardín? La sección tropical fue increíble. Los colores y aromas eran tan vibrantes. Me lo imagino. ¿Aprendió algo nuevo mientras estuvo allí? Lo hice. Aprendí sobre algunas plantas raras de las que nunca había oído hablar antes. Eso es fascinante. Siempre es bueno ampliar tus conocimientos, incluso durante un cambio de planes. Absolutamente. Creo que me esforzaré por explorar más lugares locales de ahora en adelante. Es una idea fantástica. Hay mucho por descubrir a nuestro alrededor. Seguro. Planeemos juntos un día de exploración local alguna vez. Lección 15. Salud y recuperación. Hola Anna. Mis padres tendrán que asegurarse de que beba mucho después de la cirugía. Oh, no, espero que te sientas bien. ¿Qué tipo de cirugía te hicieron? Me extirparon las amígdalas. No puedo comer alimentos duros o me harán daño en la garganta. Eso suena incómodo. ¿Qué tipo de alimentos puedes comer entonces? Los alimentos blandos como el yogur, el puré de papas y los batidos son perfectos para mí en este momento. Esas suenan deliciosas. Los batidos son una excelente manera de obtener nutrientes sin molestias. Exactamente. También tengo ganas de probar un helado una vez que me lo permitan. Será un buen regalo. El helado siempre es una buena elección. Solo asegúrate de que no esté demasiado frío. Buen punto. Tendré que tener cuidado. ¿Recomiendas algún otro alimento blando? ¿Qué hay de la avena? Es cálida y reconfortante, además puedes agregarle frutas para darle sabor. Esa es una gran idea. Me encanta la avena. Me mantendrá llena sin irritarme la garganta. Exactamente. Y puedes cambiarlo con diferentes ingredientes. ¿Has pensado en tu hidratación? Sí. Mis padres se aseguran de que beba mucha agua e infusiones de hierbas. Eso es importante. Mantenerse hidratado le ayudará a recuperarse. Absolutamente. Agradezco su apoyo. Hace que el proceso sea mucho más fácil. Volverá a sus comidas habituales en poco tiempo. Solo concéntrate en la curación. Gracias, Anna. Definitivamente me lo tomaré con calma y disfrutaré de mis alimentos blandos por ahora. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.